Hola querido pastor, buenas noches, feliz sábado para todos. Es un placer realmente poder compartir con ustedes la palabra desde acá, desde Junín, para todo el distrito, a quienes abrazamos con el corazón realmente y con esa necesidad de que ojalá esto pase pronto para que podamos volver a estar todos juntos un domingo disfrutando de un día pleno de buena y de santa camaradería. Realmente lo deseo con el corazón. Hoy la verdad que quiero hablarles un poquito de, no es mucho el tiempo que tenemos, así que vamos a ir directamente al grano, un poquito sobre Deuteronomio, sobre Moisés, sobre Dios, sobre advertencias, sobre bendiciones y también sobre consecuencias de una desobediencia. Y vaya si yo conozco con respecto a este tema, las consecuencias de la desobediencia. Dice allí el capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En el versículo 3 encontramos el resumen de lo que es una mar de misericordia derramada sobre el hombre por voluntad divina. Porque allí nos relata exactamente con muy pocas palabras, nos dice todo lo que encierra, todas las bendiciones que Él derrama sobre sus hijos cuando oyen, guardan y ponen por obra sus mandamientos. Porque Él dice aquí, bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Y luego desarrolla lo que son estas bendiciones que Él promete a sus hijos. Vamos a ver algunas. Él bendice que bendice el fruto del vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dice que bendita, estoy en el 5, dice que bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Pero va a ser también bendito tu entrar y tu salir. Dice que Jehová va por delante de nosotros derrotando a nuestros enemigos y a cualquiera que se levanten contra nosotros. También dice allí en el 9 que Jehová te confirmará por pueblo suyo como te lo ha jurado. ¿Bajo cualquier circunstancia? No. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Podemos avanzar un poquito y dice allí en el 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y el 12, y te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones. Pero tú no vas a pedir prestado. Y dice, te pondrá, el 3 estoy, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, en cualquier circunstancia, Señor. No. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Señor, estamos en el 2020, no hay ya dioses a los cuales servir si no es solo a ti. Para irte tras el dinero, tras el trabajo, tras otra persona de tu sexo opuesto, en relaciones infieles, tras la televisión, tras algún vicio o tras algún pecado oculto que aún tengas.
si nada de eso tuvieras, Él dice que bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Y allí en el 2008 más o menos la cosa estaba difícil. La cosa estaba difícil y parece como que a uno, cuando más difícil le están las cosas, más se le aparecen aquellas cosas que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. Y muchas veces pensamos que es el enemigo trabajando para poder mantenernos separados de Dios, para poder sembrar una semillita de discordia y de duda y poder alejarnos de ese modo de Dios. Yo me pregunto, a veces no es Dios también poniendo esas trabas y esas cosas para ver cómo le respondemos, para ver hasta qué grado realmente nosotros estamos. ¿A Él le hace falta saberlo? ¿A Él le hace falta? No, porque Él lo sabe, pero sí hace falta que nosotros nos demos cuenta de ello. Sí que hace falta. Porque en general lo que nosotros somos espiritualmente lo reflejamos en nuestra convivencia con otras personas. Y eso es a diario. Y en el fondo vos te das cuenta que es verdad. En el fondo vos te das cuenta que es verdad. Pero un trabajo en aquel año a mí me cambió. La oportunidad de poner un negocio propio y de salir, creer yo que podía salir adelante solo, me dio la oportunidad, pero me condicionó, porque para yo llevarlo adelante ese trabajo yo tenía que aceptar trabajar los sábados, y eso realmente me mató, porque la verdad es que cuando vos caés en el pecado, vos comenzás a ir por la vida dejando un reguero de víctimas producto de tu pecaminosidad, no la de ellos, la tuya. Personas defraudadas, personas heridas, personas maltratadas por vos. ¿Por qué? Porque es un sinfín de errores que se te comienzan a suceder uno tras otro. Son sin solución de continuidad. La verdad es como que empiezan y parecen como que no terminan. Y una cosa te arrastra a la otra y cada vez te vas hundiendo más y cada vez te vas metiendo más. Y no sabes cómo parar y no sabes cómo salir. Aunque sí lo sabes. Aunque sí lo sabes. Pero Dios a través de Moisés nos presenta aquí en Deuteronomio las bendiciones a la desobediencia y por otro lado las consecuencias a la desobediencia. Y nos marca que el hombre en definitiva, vos pecador, tenés en tus propias manos tu destino eterno. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque las manos de Dios están atadas. Y están atadas por la elección del hombre mismo. Él no tiene alternativa. Él no puede hacer otra cosa más que dar al hombre de acuerdo a su propia conducta y de acuerdo a su propia elección. Y nos hallamos ahora ante una pregunta obligatoria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo escucho, guardo y pongo por obra la voluntad de Dios, Él me bendice. Sí, estaremos diciendo todos, obviamente, sí, claro que sí. Ahora, pero si yo no hago, habiéndolo conocido y escuchado, pero yo no hago su voluntad, entonces eso de que Él permite y que no provoca nada, que lo malo nos pasa como consecuencia de nuestra propia pecaminosidad y que era del enemigo solamente, no es tan así. Yo puedo decirles que a mí, yo caí en lo más profundo, sinceramente, del pecado. Yo sé lo que es estar bien. ¿Y saben por qué lo sé? Porque conozco perfectamente lo que es estar muy bien.
Yo en ese momento me sentí mal, me sentí vacío, me sentí cayendo, me sentí condenado, convencido en ese momento de que Dios se había apartado de mí. El único que continuaba yendo en ese momento a la iglesia era mi pequeño hijo, Emanuel. Por mí ya se había alejado mi esposa, por mí ya se habían alejado mis hijas, porque me siguieron. Y yo la verdad es que estaba convencido de que Dios se había apartado de mí y me había dejado. Un día yéndome de Junín, yo debo tener más o menos, no quiero decir una cosa exagerada, ¿eh? Voy a decir una cosa más o menos, ¿está bien? Debo tener menos o menos de 400 viajes entre Junín y Rosario. La verdad es que cuando uno anda tanto en una ruta, y lo conozco por toda la ruta, porque me voy por Venado Tuerto cuando estaba aburrido ya de ir por otro lado, iba por Venado Tuerto, cuando no por San Nicolás, cuando no por Pergamino allí, por la ruta 18, cuando no por Colón, y a veces entraba hasta por Soldini en lugar de entrar por Ovidio Lago. Bueno, la realidad es que conocía esa ruta, sabía dónde estaban los baches, sabía dónde estaba despedaltada, conocía la ruta perfectamente. Es más, mi obsesión era cada vez viajando a la misma velocidad, llegar más rápido. Entonces busqué siempre, es una costumbre que tengo de chico, desde que aprendí a manejar, buscar siempre promedios, no ir a velocidades altas, pero sí buscar promedios. Entonces, y mis promedios yo quería que sean siempre más altos. Entonces, si tenía un promedio de 90 kilómetros, quería un promedio de 95, y el próximo viaje buscaba uno de 96, 97 kilómetros, los medía y todo. Así es que una noche vine orgulloso a pagar la última cuota de mi último auto nuevo. Y esa noche, cuando yo digo que había caído, había caído. Y esa noche habíamos comido, cenado y brindado y tomado champán y todas esas cosas que trae el mundo y estas cosas. La realidad es que me acuerdo haberme propuesto llegar a la Petrobras de allí de Pergamino por la ruta 188 y iba con Gladys. Y ese día, por una razón que no sé por qué Dios, entiendo, me venía advirtiendo que no debía hacer ese viaje. Porque ya durante el día el auto nuevo, moderno, última marca, se me había quedado 2 veces. Yo había estado trabajando en Santa Fe ese día y nosotros vivíamos en Rosario, y ese día me había quedado en Santa Fe, se me había parado 2 veces el auto sin ninguna explicación, muerto. Yo me bajaba, apagaba el auto, volvía, me lo encendía y el motor no arrancaba. Raro. La última vez me lo hizo a las 7:30 de la tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, en una estación de servicio de allí de la ruta. Y no me fue suficiente advertencia. Cuando llegué a Rosario le pregunté a mi esposa si quería acompañarme a Junín, pero iba y venía, y me dijo que sí. Emanuel, mi hijo, me dijo: papá, yo voy. No, le dije, quédate, esta noche quédate, total, es de noche, voy a ir y voy a venir, vas a ir y venir durmiendo en el auto, para eso acostate y dormí. O sea, y yo voy y vengo. La cuestión es que cuando llegué a la estación de servicio ya de regreso de Junín, después de haber cenado y más o menos eran las 2:00 de la madrugada, yo llegué a la estación, a la Petrobras, que era mi objetivo para tomar un café y despertarme un poco, y estaba cerrada. Entonces dije, bueno, sigo hasta la Shell de Santa Teresa. La realidad es que yo no sé cómo llegué a Santa Teresa. Me olvidé, perdí la conciencia. Yo sinceramente creo que más del 70%, 80% lo he manejado dormido.
Pero la cuestión es que cuando llegué a Santa Teresa, antes de llegar al pueblo, no veía las luces de la ciudad porque un tren estaba cruzando y allí fuimos nosotros directo con mi esposa, yo guardando los promedios. Y nos estrellamos con el tren y los dos, el auto quedó con destrucción total y nosotros salvando la vida pura y exclusivamente por obra y gracia y misericordia de Dios. Allí quedamos tendidos a la vera de la ruta, en la banquina. Es para otra historia todo lo que sucedió después, pero fueron muchos meses, muy largos meses de recuperación, de tratamientos y de un montón de cosas. La que más llevó la parte de perder fue mi esposa, Gladys. Y allí nuevamente me sentí muy mal conmigo mismo, porque recordé esto de las consecuencias de la desobediencia. La realidad es que la naturaleza humana es pecaminosa e impotente y por sí sola no puede lograr una vida transformada. Miren, yo tengo acá el camino a Cristo y tengo marcado una página que lo hice obviamente para compartir con ustedes ahora, que dice que en la página 16 dice que es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Dice que nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Y quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder, en absoluto. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que los hombres puedan ser cambiados del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solo su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Solo Dios. Entonces comprendí que realmente es imposible mantener el pámpano con vida separado de la vid. Es imposible prepararse para una vida eterna lejos de Dios. Y es lo más doloroso del mundo, ver a tu esposa ensangrentada y tirada a la vera de una ruta por consecuencia de tu pecaminosidad. Es dolorosísimo. El día que comprendí, y fue seguramente después del accidente, que Él jamás se había alejado de mí. Él había estado siempre al lado mío, siempre. Era mentira lo que yo me dejé meter en la cabeza, porque Él había estado atento a todas mis necesidades a pesar de mi pecaminosidad. Él había estado aguardando solo el momento oportuno. Él se había mantenido a mi lado solo esperando mi llamado angustioso. Y yo recuerdo haber leído en esos momentos Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante. ¿Y saben lo que siempre me llamó mucho la atención? Y ya me estoy excediendo en el tiempo, lo siento mucho. Pero ¿saben lo que siempre me llamó la atención? Me llamó mucho la atención que este capítulo, que tiene 68 versículos, de las cosas maravillosas que Dios hace con nosotros, las puede resumir en 14 versículos. Pero el resto es todo advertencia. El resto es toda advertencia. Son 54 versículos que te hablan de advertirte, te hablan de decirte no te equivoques. En el versículo 15 él dice, pero acontecerá,
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos, sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán, y te las enumera. Y el versículo 16, que como el 3 de las bendiciones sobre tú en la ciudad y bendito seas en el campo, también aquí en uno solo te resume todo lo que va a venir después, porque te dice: vas a ser maldito serás tú en la ciudad y maldito serás tú en el campo. Y podemos extraer algunos rápidamente, pero dice que vendrán sobre ti estas maldades, esta maldición, y te perseguirán, estoy leyendo el 45, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, lo que Él te mandó. El 58 dice que si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios te ama por sobre todas las cosas, pero te advierte: soy celoso, arrepiéntete. El 67, por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde le dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con el que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Es un momento trascendental entre nosotros. Estamos con una pandemia que solo nos habla de vida y de muerte. Decidámonos por Dios, pero tiene su condición. No es que vamos a seguir siendo lo que somos y cuando querramos, bueno, cuando quiera vuelvo, cuando quiera me voy. Puede ser tarde, hermano. Puede ser tarde. Uno de los que hoy estamos en esta reunión esta noche, el lunes podemos no estarlo. Mañana podemos no estarlo. Quiero llegar, sinceramente, podríamos hablar un montón y cada uno de los versículos del capítulo 28 da para que podamos hablar muchísimo y extraer muchos sermones. Pero la realidad es que de esto tenemos que extraer lo que es una decisión que es trascendental para nosotros. ¿Es una decisión de vida o es una decisión de muerte? Y Él la condiciona: yo te voy a bendecir. Conmigo serás bendito donde estés, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, con tus hijos, serás próspero. Está todo bien. No significa que no tengamos problemas. No significa que no tengamos problemas. Recordemos que la naturaleza humana es pecaminosa, pero significa que lo tendremos a Él lado a lado y que con Él podremos caminar y andar con la seguridad de que Él jamás se alejará de nosotros. Pero depende de quién, depende de nosotros. Depende de vos, hermano, y depende de mí. Que Dios los bendiga. Realmente, ojalá que podamos tomar la decisión correcta, que no es otra que la de escuchar el llamado de Dios, guardarlo y poner por obra sus mandamientos. Que Dios los bendiga, que tengan un muy feliz sábado. Los llevo en el alma.